Dios bendiga a esta iglesia el día de hoy. Amén. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Amén. Mi hermano, el que antecedió en la palabra, mencionó un pasaje bíblico en Jeremías. Y el que va a hablar también Jeremías. Así que nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor para pedirle a Él que nos dé la dirección correcta. Amén. Amado Padre y Señor nuestro, venimos ante tu santa presencia, no por derecho propio, Señor, sino en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios Santo, abre el entendimiento, como dice el libro de Lucas. Abre la pasión por cada parte de tu palabra, promesa y bendición. Gracias por tu compasión y misericordia. Usa a cada uno de estos hermanos, ministros, para predicar tu palabra, Señor, sin vergüenza alguna, con el poder del Espíritu Santo. Te lo rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Perdón. Amén. Abran el libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías también. El día de hoy vamos a leer el pasaje del capítulo 1, versículo del 4 al 14. Y luego me acompañan del 17 al 19. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor para leerlo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Es capítulo 1, versículo del 4 al 14 y luego del 17 al 19. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vamos al versículo 14. Perdón, versículos 17 al 19. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yoco quebrantar delante de ellos, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Tomemos asiento, hermanos. Amén. El nombre de la predicación del día de hoy es excusas. Creo que las excusas las tenemos todos, las hemos usado en diversas formas. Las excusas pueden ser: no puedo ir, alguien se enfermó, tengo cita médica, alguien en mi familia ha muerto, mi carro no funciona, y creo que eso siempre ha sido común en el mundo que no conoce al Señor. Pero en el mundo cristiano también hay excusas. El trabajo no me pertenece a mí, eso le pertenece al pastor, no es mi día, así que no vengas hacia mí porque no es mi momento. Siempre hay excusas, y quien se excusa a sí mismo se acusa a sí mismo. Se ha dicho que la excusa es materia de los incompetentes, personas que no pueden trabajar, no pueden ser ministros ni pueden liderar, porque siempre van a tener excusas. Jeremías excusó y puso 5 excusas que queremos que aprendamos, porque hay que poner nuestros nombres en las excusas que él toma, pero quiero que entendamos. A cada excusa que pone Jeremías, Dios da una promesa. Por lo tanto, cuando nos excusemos, recuerde que Dios, si te ha llamado, ha dado una promesa para trabajar. Iglesia, cada uno de ustedes no son invitados aquí. Cada uno de ustedes ha llegado aquí para prepararse. Somos soldados de Cristo Jesús.
Venimos a prepararnos para salir. Cuando estuve de soldado en una guerra con un país vecino, nos preparamos. No salimos a la intemperie, nos prepararon en armas y guerras y cuantas cosas hay, pero estuve preparado. La preparación es tan básica e importante conocer al Señor porque mi pueblo por falta de conocimiento se extravía. Ahora vamos a ver cada excusa que da Jeremías, pero recuerden esto, pongan su nombre. A veces vemos a Jeremías lejos, a Sofonías, que es contemporáneo de Jeremías, lejos, pero vamos a asumir que somos nosotros. La primera excusa que va a usar él es: la tarea es muy exigente. Recuerden que Jeremías fue llamado para que fuera profeta de las naciones. Jeremías por 40 años ha venido predicando. Ha sido no fácil, sino difícil. Siempre ha tenido oposición. Sin embargo, un profeta es un portavoz de Dios. Un profeta es un elegido de Dios. Un profeta no solamente pronostica el tiempo futuro, sino que un profeta declara la palabra de Dios. Aquellos que hayan leído cualquier devocional de Jeremías se darán cuenta que siempre, tanto como Sofonías, dice: el Señor ha hablado, el Señor me dijo, me dice, y hacer. Eso es lo que el Señor te llama ahora. Porque si no estás haciendo un trabajo, estarás como Jeremías diciendo que el pastor predique o que mi hermano trabaje, pero si no tomas tu posición, estás cometiendo pecado de omisión. Y el pecado de omisión es muy común en un mundo cristiano. No me toca a mí, no es mi día. Cuando trabajo con los ujieres de la iglesia, le digo: ustedes son como bomberos. Si el ujier no vino, todos estamos listos para trabajar y tomar su posición, sin hablar, sin decir por qué no vino. Nosotros no juzgamos, trabajamos en la casa de Dios. Aquí no hay ayuda, todos trabajan. Así que cuando Él viene, le dice: id hacia todas las naciones, pero no solamente está predicando, sino lo que Él está haciendo como profeta es más exigente que un sacerdote. No sé cuántos de vosotros conocen a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Creo que, siendo una iglesia con conocimiento, voy a hacer un pequeño resumen. Los sacerdotes eran predecibles. ¿Qué quiere decir predecibles? Eran personas que cumplían con lo que mencionaba la ley. Sin embargo, el profeta no. El profeta lo que tenía que hacer es esperar al día siguiente lo que el Señor quisiera que haga o dijese. Ese era el profeta. El sacerdote trabajaba principalmente para preservar el pasado. Pero el profeta, como Sofonías y Jeremías, estaba predicando, exponiendo la palabra de Dios en el actual tiempo para que el futuro sea lleno del amor de Dios. El sacerdote se encargaba de lo que eran los rituales, ofrendas y sacrificios. Y el profeta era el encargado de predicar a todas las naciones. Ese era el trabajo de los profetas. Los profetas predicaban un mensaje que nadie quería escuchar. El trabajo de él era tan difícil que la gente no lo escuchaba y lo querían matar, como dice Jeremías en el capítulo 16. Y no solamente eso, el sacerdote tenía una tribu conocida, era mantenido por el diezmo de todas las tribus, pero el profeta no tenía esa facilidad. Sus ingresos no eran garantizados. Entonces Jesús también fue un profeta. Él caminó, él expuso la palabra y fue de un lugar a otro predicando la palabra de Dios. Y quería que el corazón de la gente se abriera. Ese era el fin. Y es tu fin también, predicar de esa forma, de corazón a corazón, como el Señor nos habló. Ahora, esta es la excusa. ¿Cuál es la promesa? Vayan a Jeremías 1:5. Dios, cuando te asigna una tarea, y es una tarea exigente, pero su llamado nos mantiene siempre listos para no rendirnos. Dice así: yo te escogí antes de formarte en el vientre, te santifiqué antes de que nacieras. El verbo conocer tiene mucho más significado del decir consciente de. El verbo conocer, lo que me está diciendo es que conocía, Jeremías conocía al Señor, recibió el llamado antes de que naciera. El alto y el sentido de su propósito de Dios es que no lo deje, que dejemos de lado todos nuestros planes y que el único propósito de Dios entre en nuestras vidas.
Al igual que Jeremías y Jesús, debemos aceptar nuestro futuro. Y mi futuro está en que debo colgar mi plan y dejar que el propósito de Dios caiga sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Así que esta es la primera excusa. Recuerden, cada excusa siempre hay una promesa. ¿Cuál es la segunda excusa? La segunda excusa es: mi talento es insuficiente. Vean lo que dice. Y yo dije, en el 1:6. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías era incapaz de hablar en público. Por cierto, Moisés también lo fue. Éxodo 4:10. Cuando oyeron la noticia de que iba a ser predicador hace muchos años allá en mi barrio, en el Perú, muchos dijeron: creo que te has equivocado. Ese llamado no es para ti, debe ser para otro. Sin embargo, cuando el Señor me llamó, siendo ya abogado, sentí que Él me estaba llenando. No sé cuántos de vosotros tienen esa pasión cuando el Señor les habla mediante la palabra. Cuando usted cae de rodillas y levanta sus manos y llora ante Él. Y se abre ante Él, se vacía para que el Espíritu Santo lo llene completamente. Jeremías está en esta posición. Dios tiene una manera de vencer nuestra debilidad y nuestras insuficiencias. ¿No es así? Amén. Eso es lo que hace Dios. Sin embargo, con el paso de los años he aprendido algo. Que mientras estemos conscientes de mi incompetencia, Dios me llena de su poder. ¿Qué quiere decir? Que mi incompetencia me ha hecho depender más de Dios. No me lleno y no creo que soy sabio. Por más que leo la palabra, soy incompetente y Dios me perfecciona y te perfecciona en tu debilidad. Salvo que seas holgazán. Salvo que no te guste leer. Salvo que te llames cristiano, pero no conoces de Dios. Cuanto conoces de Dios, esa es la capacidad de llenura que tiene tu alma. Así que Dios nos fortalece ¿en qué? En mi debilidad. Su gloria se manifiesta a través de mis defectos. Perdón. Hace un poco de calor. Muchas gracias. Así que Él dijo: no puedo, no tengo la capacidad, pero ahora vamos a ver cuál es la promesa que Dios nos da cuando decimos soy incompetente. ¿Cuántos de vosotros tienen temor de predicar? El que habla era tartamudo por 18 años. Y mi tartamudez creo que predicaba quizás con las manos, pero lo hacía, no porque me demoraba en hablar. Hasta que el Señor me abrió la boca. Él lo hizo, no un terapista, no un psiquiatra, no un psicólogo. Dios lo hizo. Y lo hizo con un solo fin: predica mi evangelio. La promesa de Dios está en Jeremías 1:9. Leamos. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Miren, nuestro talento puede parecer insuficiente, pero Dios equipa a quien llama. El toque no era tanto para purificar como para inspirar y dar poder. Era un símbolo de profecía. Él era un profeta. Jesús experimentó el mismo toque de una manera visible y profunda. ¿Y cuándo fue? Inmediatamente después del bautismo, cuando se abrió, como dice Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios no busca un orador de lengua de plata. Dios no busca oradores. Dios no busca manipuladores. Dios no busca a los que hacen marketing en el púlpito de Dios. Dios busca a hombres y mujeres que hayan sido tocadas por la mano de Dios, con el carbón encendido. Dios usa a personas más improbables que usted cree que no va a mover para mover iglesias, naciones, pueblos y grupos. Eso es lo que busca Dios. Nunca subestimes el poder de Dios. Nunca subestimes cuando Él te llama. Nunca subestimes cuando Él toca tus labios para que hables. Ese es el fin de cada cristiano: honrar, adorar al Padre, predicar el Evangelio sin vergüenza alguna, porque Dios va adelante. Ese es el Señor. Iglesia, si hiciéramos ese trabajo de poder predicar con esa pasión, con el toque del Señor en nuestros labios, podríamos mover mucho de lo que está pasando ahora en la sociedad. Pero a veces, bueno, oremos por eso, porque cuando reflexiono sobre esto y cuando doy clases en el seminario o en la iglesia,
Siempre les pregunto, ¿qué estás leyendo? Me dicen la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia? Y me dicen cualquier pasaje. Ok, ¿qué pasaje estás leyendo? ¿Conoces ese pasaje? No. Muy pocos leen. Solamente el 9% de la humanidad está leyendo. El resto son esclavos por elección. Y usted es un hijo de Dios. No lo haga. Vamos a la tercera excusa. No es el momento adecuado. Él dice en el 1:6, soy un muchacho. Dice, este no es mi momento, aún soy joven. Sin embargo, la palabra muchacho, lamentablemente, está traducida como niño en la Biblia, ¿no? Así lo tienen. Pero en el original es muchacho. Denota habitualmente a un joven soltero entre los 19 y 20 años. Jeremías tenía, según los eruditos o comentaristas puritanos del siglo XVII al XIX, mencionaba que tenía entre 20 y 25 años. Su respuesta no revela tanto su edad, sino su incompetencia y la magnitud de sentirse inferior cuando hablase. Vean, cuando el Señor te llama, a veces ponemos pretextos. No sé cuántos han tenido llamados y cuántos trabajan aquí en la iglesia. Quizás sean todos, no lo sé. Pero estoy seguro que los pastores siempre buscan a líderes. Sobre todo aquel que no enjuicia, no está opinando en contra de otros, sino dice, heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que dijo Isaías, ¿no? O dijo, heme aquí, envíalo a él. Eso fue lo que dijo. Muchos hacen eso, ¿no? No te preocupes, Señor, yo busco a esa gente. Aquí, 1, 2, trabajen para acá, pero no hacen nada. Sin embargo, cuando Él te llama y pones tu incompetencia o dices, no es el momento adecuado, será cuando termine el seminario o será porque aún no me he preparado, Dios, si te ha llamado, te va a preparar. Miren la promesa. Esta es la excusa. ¿Cuál es la promesa? Jeremías 1, del 7 al 8. Dice así, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Hermano, no está diciendo, ¿podrás ir? Jeremías, ¿tú crees que puedes ir a hacerlo? ¿Qué le dice? Irás tú. ¿Qué te dice la palabra a ti? Eres tú, irás tú. ¿Y qué más? Y dirás todo lo que te mande, no lo que tú crees, no lo que tú opinas, lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tremenda palabra. Cuando leo la palabra de Dios, lo hago a solas y de rodillas, porque convulsiono de la pasión con que Él me está hablando. Y cuando entiendo esta promesa, tenga en cuenta que Jeremías aún no había sentido la misma presencia de Dios, aún no. Solamente estaba haciendo lo que Él le mencionó que hiciera. Dios nos llama a una tarea. Él no te da un mapa para guiarte. Lee el mapa y sigue estas instrucciones. No. Él espera y debemos esperar y tener paciencia. Él no nos deja con nuestros propios recursos. Él está con nosotros en todo momento. Recuerden cuando los apóstoles dijeron, en un momento dado, imagínense a los apóstoles yéndose así, ¿no? Y dirá uno al otro, ¿y ahora qué? Estamos solos. ¿Qué no está el Señor? ¿Y qué dijo Jesús? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cree eso usted? Amén. ¿Lo cree de corazón? ¿Saben quién intercede por usted? ¿Y quién ora por usted? ¿Y quién está intercediendo personalmente, continuamente en el trono? Jesús. Así que no digas, soy un niño, soy un muchacho, no tengo escuela. Si sabes leer es suficiente para predicar el Evangelio. Jesús sintió la misma presencia. Él y el Padre eran uno. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Uno, un solo cuerpo, una voluntad sujeta. La misma palabra de Dios me lo va a reflejar. Cuando somos un cuerpo caminamos. Cuando el pastor, que es un buen amigo mío, cuando conversamos, y como dijo bien el hermano que me antecedió en la palabra, los pastores a veces entramos en una posición de, digamos, de depresión espiritual por momentos, ¿no? Porque decimos, Padre, estoy predicando el Evangelio, este pueblo no se está moviendo, pero Él me dice, déjame a mí, tú cumple con lo que te dije, predica, el resto es del Señor. Así que no nos sintamos cortos si de repente usted predica durante mucho tiempo y las personas no vienen, ya cumplió
con lo que dice la atalaya, ¿no? Para que esa carga de esa alma no caiga en tus manos. Así que esto es lo que recibimos del Señor. ¿Cuál es la cuarta excusa? La enseñanza es peligrosa. El Señor no le dio a Jeremías un mensaje de liberación, no le dio un mensaje de alegría, le dio un mensaje trágico, le dio un mensaje de juicio. Si han leído Jeremías y Sofonías, ambos han hecho un mensaje de juicio. Jeremías sería incomprendido, sería perseguido, arrestado y encarcelado. Todo por predicar el Evangelio. El pueblo no quería escuchar la verdad. Jeremías le dijo claramente que estaban desafiando al Señor, que estaban desobedeciendo la ley, que el Señor los iba a castigar. Continuamente Dios siempre te va advirtiendo: si no escuchas mi voz, entonces mi ira va a caer. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un canto acerca de la ira de Dios? ¿Han escuchado alguna vez un salmo, un canto, una canción de la ira de Dios? En el siglo medio, para ser exacto, siglo XVI, los cantos de la ira de Dios también se levantaban en oración. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios, pueblo, ¿qué dice? De ira. Muchas veces predicamos el amor de Dios, está bien, pero recuerda, Dios es un Dios de ira. Y lo que está haciendo aquí continuamente es que predíquele la palabra, porque si no, mi mano, cuando el Señor dice mi mano se extiende, lo va a decir en Sofonías 3 veces, en Jeremías 3 veces también. Cuando mi mano está extendida es porque mi ira va a caer sobre ese pueblo. Y la ira que va a caer sobre el pueblo es terrible, porque dice: a tus hijos, a tu esposa, a tus parientes, todos van a morir. No los van a enterrar, no va a haber plañidera que llore. Van a ser consumidos por los perros y por las aves, porque no me han escuchado. Hermanos, esto me hace tanta responsabilidad a mí y a usted, que debo predicar con urgencia el Evangelio. Porque si no escucha su voz, la ira va a caer. Miren lo que dice Jeremías 1:13, y aquí viene, ya le advierte lo que va a acontecer. Hay una imagen de la olla hirviendo, dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Bien, yo les pregunto, ¿entendieron mi pasaje? ¿Entendieron lo que quiere decir? ¿O más o menos? Miren lo que está diciendo aquí. Las casas judías tenían ollas muy grandes. Y las ollas grandes, donde se cocinaba, donde se lavaba, etc., siempre las ollas están niveladas, ¿o no es así? Las ollas tienen un nivel. O usted cocina con una olla así. Ok, lo que está diciendo acá, lo inusual que vio Jeremías, es que esta olla no está nivelada. Está diciendo, bueno, en otra versión, te está diciendo que la olla está inclinada, o sea, está así, hacia el norte. ¿Qué le está diciendo? Lo que le está diciendo es que del norte vendrán aquellos que voy a usar para que destruyan a toda Judá. Y estos son los babilónicos. ¿Saben lo que dice Sofonías contemporáneo de Jeremías? Voy a traer a mis invitados. Sofonías pensaría: oh, los invitados son Jerusalén y Judá. No, mis invitados son los babilónicos. Ustedes son la presa. Ustedes son el sacrificio. El Señor usa a un pueblo inconverso para destruir a su pueblo. Estamos hablando de idolatría. Cuando el Señor le dice que va a caer, está hirviendo, todo lo que está hirviendo va a consumir y va a arrasar. Hermanos, debemos pensar: Dios cumple su palabra. Dios da promesa, misericordia y compasión, pero cumple su palabra. Si tu vida sigue desnivelada, si tu vida sigue confusa, si has llegado aquí por un ritual, ten cuidado, arrepiéntete, vive conforme a su voluntad. La razón del juicio era la idolatría, y la idolatría estamos hablando no de gente impía, hermano, eran sacerdotes, digamos pastores, predicando y honrando idólatramente. Decía: por si acaso le voy a poner una vela a este santo, y a la vez predico la palabra. Esto estaban haciendo.
Era increíblemente idólatra. Si me preguntáis, hermanos, y seamos sinceros, ¿somos idólatras ahora? Una idolatría, ¿cuál sería? ¿No es el teléfono? El teléfono nos ha llevado a un caos. Hay un buen libro que les recomiendo que dice así: desconecta tu teléfono y prende tu cerebro. Es un buen libro. Hay otro libro acerca de la inteligencia artificial y su verdad. Todo pastor debe conocer muchas cosas. Y veo cómo se consume. Vivimos en un tiempo de la videocracia, la imagen. Por eso no leemos. Pero más allá de esta caos que va a haber aquí en el 1.13, el Señor ahora le va a dar una promesa. Puede ser que tu mensaje sea peligroso. ¿Cuántos de ustedes han predicado en las calles? Levanten sus manos. Y en los buses, allá en nuestros países, aquellos que son peruanos, cuando predicaba en los buses, me escupían, me hacían de todo, pero sabía que si yo me agarraba de esta promesa, sigue predicando. Y predicaba. Me iba con el bus y predicaba. Me iba a lo que es ¿cuántos conocen la Plaza San José en Jesús María? Ahí, ese era mi lugar preferido. Ahí me paraba. Y llevaba unos títeres, unos que usan de mano, para llamar la atención. Pero hablaba acerca de la ira, no del amor. El pastor me decía: ¿pero qué estás haciendo? Yo cumplo lo que dice acá Jeremías. Estoy explicándole que si no estás con el Señor, la ira de Dios caerá sobre ti. Un poco más tirando para Juan el Bautista, ¿no? Sin embargo lo hacía. ¿Saben por qué? Porque tenía un temor reverente al Padre. Si no lo hacía, me sentía mal ante Él. Por eso ahora tenemos toda la facilidad. Estamos en un país donde tenemos muchas facilidades. ¿Y cuántos de ustedes predican la palabra mediante el Face, el WhatsApp, el Instagram y cuántas cosas más aparecen? ¿Lo hacemos? Su silencio lo dijo. Pero veamos lo que dice Jeremías 1, del 18 al 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Agárrese de esa promesa. Observe los términos arquitectónicos. Dice: ciudad fortificada, columna de hierro y muros de bronce, sólidos, inquebrantables como Dios. Dios preparó a Jeremías: te atacarán, y lo hicieron, pero no podrán vencerte. Qué hermosa palabra, ¿no? Del mismo Dios. La persona que está con Dios triunfará. Alguien dijo: uno con Dios, ¿qué es? Mayoría. Solos somos impotentes, solos vamos a fracasar. Deje de ser usted. ¿Nunca se ha dado cuenta que alguna vez ha pensado: ¿por qué cuando oro no pasan cosas? Estoy intercediendo y no me está pasando cosas. Porque no hay una llenura total del Espíritu Santo. Para que puedas orar como lo hacían Pablo, Jeremías, Sofonías, Isaías, Ezequiel, Débora, pónganle nombres, y cuantos nombres aparezcan, ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Se habían vaciado, habían puesto toda su carne en la cruz, y cuando hablabas no eras tú, sino el poder mismo de Dios conmoviendo el lugar donde tú hablabas, donde tú entrabas, donde tú caminabas, donde tú mirabas. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder lo tiene usted ahora. ¿Lo está usando? ¿Lo usa? Hable con el Señor esta noche. En la época del Imperio Romano, en el Gran Coliseo de Roma, conocido como Maximiliano, para 300.000 personas, y creo que era bien grande, porque no creo que haya un estadio que tenga 300.000, pero este estadio era muy grande. Siempre habían seres humanos matándose los unos a los otros en forma salvaje, y lo hacían hasta que morían. Peleaban con animales o bestias, osos polares, peleaban con tigres, peleaban con leones, y todo era sangre. La gente quería sangre, sangre para ver, sangre para aplaudir, solamente querían la sangre. Pero un día vino un monje de Siria, se llama Telémaco.
Estaba cansado de tanta sangre regada, el no respeto al ser humano. Y sin embargo, él lo que hizo, se tiró al Coliseo delante de todos y dijo lo siguiente: basta, en el nombre de Dios, no está bien, esto debe parar. Imagínense un coliseo lleno y de repente la gente comenzó a arrojarle cosas y los gladiadores que estaban ahí agarran y le atraviesan una espada y lo matan. El coliseo por primera vez quedó totalmente en silencio. Quedó absorto, perplejo. De tanta sangre, de un momento a otro una persona inocente muere. ¿Y saben qué pasó? Al poco tiempo, la lucha de gladiadores y la lucha con bestias se calmó, se apaciguó y se dejó. Su mensaje fue peligroso, pero hubo un cambio. Dio su vida, pero cambió. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos cuando el Señor nos llama a pararse ahí para un cambio total? Un solo hombre con toda esa gente, y lo hizo. Hermanos, el Señor te llama. Tu mensaje puede ser muy peligroso, y es así, la gente no quiere escucharte. Hace poco vieron lo que sucedió en París. Hemos llegado a lo que menciona también Jeremías acerca de la idolatría, acerca de todo lo que es la parte sexual desviada, el placer y la concupiscencia. Aquellas personas que aplauden lo que no conocen, su ignorancia los lleva por todos lados. Pueblo, hermanos, ustedes no son ignorantes. Ustedes son hijos del mismo Dios que los eligió para estar aquí preparándose para predicar. Vamos a ir a la última excusa. La última excusa está en Jeremías 1:17. Sin embargo, la pregunta que coloqué es esta: Señor, ¿tengo que ir ahora? ¿Alguna vez usted, no sé cuántos de ustedes cuando eran jóvenes, su mamá le decía, ve? Y usted le dice, mamá, pero ahora. ¿No puede ser después? Lo mismo, Jeremías le está diciendo, Señor, ahora. Miren lo que le dice. Tú, 17, tú pues cíñete tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. En los días de Jeremías, los hombres tenían que atar sus túnicas para poder trabajar, para poder correr, etc. Tenía siempre que estar levantándose porque tenían que estar corriendo, ¿no? O trabajando. Sin embargo, aquí lo que está diciendo es ponte en acción. De una vez, ponte en acción. Ya no esperes, comienza a correr. Dios llamó a Jeremías para actuar. Dios te llama para que actúes. Para que actúes. Pónganse, como dice Daniel, pésame la balanza, Señor. ¿Hacia dónde me inclino? ¿Hacia el mundo o hacia ti? No sé, pésese. Pero si esta noche, orando al Señor, se pese y se incline hacia el mundo, pídale el perdón al Señor para que sea usado. A veces estamos más en el mundo, conocemos más al mundo, conocemos más artistas o etcétera, pero conocemos tan poco de la palabra. Es difícil transmitir un mensaje ofensivo. Sin embargo, por 40 años él predicó. ¿Por qué creen que le decían el profeta llorón? Él lloraba por un pueblo. ¿No se acuerdan cuando Jesús lloró por Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo mismo que hizo Jeremías. Lo mismo. Jeremías ha llorado por un pueblo que va a ser castigado por 70 años. Jesús oró y lloró por un pueblo que sería también destruido. Sería tan destruido que los mismos judíos, en la parte superior, cuando Vespasiano iba subiendo, los judíos se suicidaron para no ser muertos. Dios viene advirtiendo. Pero veamos, frente a esto que tengo que ir ahora, ¿cuál es la promesa? 1:17 también. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. La obediencia era inmediata. Lo que dice aquí, para que no te haga yo quebrantar. Te estoy diciendo que si no lo haces, tú vas a pasar vergüenza delante de ellos. Te lo dice hoy el Señor. Hoy domingo te lo está diciendo. Hazlo. Jesús obedeció independientemente de lo que pienses de Jesús.
Su corazón siempre estuvo dispuesto, su corazón fue obediente, siempre cumplió lo que su padre le ordenó. No hubo vacilación, no hubo cuestionamiento, no hubo evasión. Su acción fue inmediata. El cristiano debe ser inmediato en la orden que el Señor te da. Hermanos, constantemente, cuando usted lee la palabra, siempre hay órdenes. No solamente es el decálogo, los 10 mandamientos. Hay más de 363 mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Los conoce? Deben conocerlo. ¿Conocen las promesas? Deben conocerlo. Dios te ha llamado, entonces Él va a cumplir el propósito en ti. Te va a capacitar, te va a proteger, va a ir delante de tuyo, va a ser tu amigo. Entonces debes buscarlo. Estás compartiendo la palabra con otras personas, Él va a cumplir el propósito en ti. Hermanos, la exhortación del día de hoy es una exhortación de un mensaje que muy pocas veces se escucha. La ira de Dios cae, pero para que caiga la ira de Dios debemos avisarles al pueblo, ir al pueblo. ¿Cuántos de vosotros tienen familiares que no quieren llegar a la casa de Dios? ¿Cómo usted ha hecho un puente para predicar ese evangelio? ¿Lo hizo como Jesús? ¿De corazón a corazón? ¿O le dijo, Dios te va a castigar? Seguro que te va a castigar, vas a ir al infierno. ¿Eso le dice? Eso es pecado. Porque esa alma no es tuya, es de Dios. Dios la hizo. No te metas. No hagas nada que esté fuera de lo que Dios te ha mandado. Sea obediente a la palabra. El día de hoy, domingo, es un buen día. Es el día donde nos reunimos y adoramos al Padre. Venimos y extendemos nuestras manos, nos abrazamos. Pero Dios conoce tu corazón. No puedes engañarle. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice el libro de Hebreos. Hermanos, en el día de hoy, reflexionemos. A toda excusa hay una promesa, pero si no tomas la promesa, tu excusa te llevará a la misma ira de Dios. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Dios te ha llamado. Pero ahí la pregunta de Pedro, cuidado, pregúntense si realmente son salvos. Y si lo son, haz lo que dice Dios, ponte en acción. Dios le bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Aquellos que son casados, por favor, dense las manos. Y lo hago porque el enemigo siempre quiere destruir matrimonios. Destruyendo un matrimonio destruye toda la bendición que cae sobre nosotros. Aquellos que son solteros deben orar por sus parejas. Ya el Señor lo ha puesto en su camino. No, esperen nomás con paciencia. No vayan a hacer como le tiran Agar, eso no. Ustedes esperen en el Señor. Aquellos que no están leyendo su palabra, no levanten sus manos con sus ojos, hagan así, ya de acá los puedo ver. Aquellos que no les gusta leer, pídale al Señor sabiduría. Amado Padre y Señor nuestro, vengo ante tu presencia. Señor, mira primero los matrimonios ahora agarrados de sus manos, pon tus manos sobre ellos. Protégelos, cuídalos, Señor, que sean luz a su familia, que sean ejemplos a otros matrimonios. Oh Dios Santo, oro por los jóvenes solteros, Señor, que están aquí quizás pensando cuándo me casaré, que esperen con paciencia en el tiempo tuyo, Señor. Mira a los jóvenes ancianos, a las personas viudas, separadas, todos ellos, cuando son llamados como llamaste a Jeremías desde el vientre materno, nos prepara, Señor. No hay incompetencia porque viene tu competencia. No tenemos palabra porque es tu palabra la que vamos a predicar. Llena este lugar con ese olor grato y recibe esta oración también como un olor grato, como dice el libro de Hebreos, que Jesús recibe la oración. Derrama sobre nosotros, Señor, ese poder tan grande, Señor, de tu amor sobre nosotros, de tal forma que tengamos amor, fe, palabra y acción para alcanzar y predicar a un mundo lleno de oscuridad, para que seamos luz, no por nosotros mismos, sino la luz de tu palabra
predicada por tus siervos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, amado Padre. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga y Dios mediante nos veremos, sino aquí, en las bodas del Cordero. Amén. Muchas gracias. Dios lo continúe usando, pastor. Dios nos ha hablado, vamos a adorar al Señor. Santo es tu nombre, Señor. Él pelea las batallas por nosotros. Solamente tenemos que andar en obediencia a Él, leer su palabra y seguir confiando en Él. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Y yo lo